Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la división de números enteros. Tenemos una regla. Más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Nota. Observa la similitud que hay con respecto a la regla de la multiplicación de los signos. Vemos que son muy parecidos. Vamos a estudiar el siguiente ejemplo. Realiza la división de los siguientes enteros. 8 entre 2. No tienen signo, por lo que se asume que son positivos, y tendremos entonces la división más entre más. Recordar que al igual que la multiplicación, que ahí se multiplican primero los signos, luego las cantidades, en la división es lo mismo. Se dividen los signos y luego las cantidades. Entonces es más entre más es más, y el resultado será positivo. Pasamos a dividir 8 entre 2, y eso nos da 4. El resultado es más 4, o simplemente 4. En el ejercicio que tienes que realizar es la división de los dos enteros 12 entre 4. En el cuadro número 2 volvemos a repasar la regla. Más entre más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Nota, observa la similitud que hay con respecto a la regla de la multiplicación de los signos. Y ahora tenemos el ejemplo, menos 12 entre 2. En este caso, se dividen primero los signos, menos entre más es menos, el resultado tendrá que ser negativo. Y luego se procede a dividir las cantidades, 12 entre 2 a 6. Por lo tanto, el resultado va a ser 6 negativo o menos 6. El ejercicio que debe realizar es dividir menos 21 entre 7. Llegamos al cuadro número 3, en donde volvemos a repasar la regla de los signos para la división. Más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Nota, observa la similitud que hay con respecto a la regla de la multiplicación de los signos. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos la división de 36 entre menos 4. El 36 al no tener signo se asume que es positivo y el 4 es negativo, entonces es más entre menos. Más entre menos es igual a menos, el resultado tendrá que ser negativo. Y hacemos la división de las cantidades, 36 entre 4 da 9, por lo que entonces el resultado final será menos 9. En el ejercicio que se pide que hagas, tendrás que dividir los enteros 30 entre menos 6. En el cuadro número 4, volvemos a repasar la regla nuevamente. Más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Nota, observa la similitud que hay con respecto a la regla de la multiplicación de los signos. Y aquí en el ejemplo tenemos dos números negativos dividiéndose, menos 18 entre menos 3, menos entre menos es más, aquí lo tenemos, menos entre menos es más, por lo que el resultado tendrá que ser positivo. Luego se dividen las cantidades, 18 entre 3 da 6, por lo que el resultado tendrá que ser más 6 o simplemente 6, 6 positivo. Se presenta el ejercicio que tienes que solucionar. Y en el cuadro número 5 vemos que el ejemplo que se propone es menos 7 entre menos 7. Son números iguales. Esto tiene que dar necesariamente como resultado 1. Veamos. Primero los signos. Menos entre menos es más, por lo que el resultado es positivo. Y 7 entre 7 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado es más 1 o 1 positivo. Eso lo esperábamos ya porque al dividir números iguales, el resultado tiene que ser 1.
Se presenta el ejercicio que tienes que solucionar. Y pasamos al cuadro número 6. Aquí el ejemplo es 18 positivo entre 6 negativo. Más entre menos es menos. Y se hace la división de las cantidades. 18 entre 6 es igual a 3. Por lo tanto, el resultado será menos 3 o 3 negativo. Se propone el ejercicio. En el cuadro 7 tenemos el siguiente ejemplo. Menos 49 entre menos 7. Menos entre menos es más, por lo que el resultado tendrá que ser más, o sea, positivo. Y 49 entre 7 da 7, entonces el resultado es más 7 o simplemente 7 positivo. Se presenta el ejercicio. Llegamos al cuadro número 8. Volvemos a repasar la regla de los signos para la división. Más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos es más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Se presenta el ejercicio para que resuelvas. En el cuadro número 9 volvemos a tener la regla para la división de los signos. Más entre más es más entre menos es menos entre más es menos y menos entre menos más. O lo que es lo mismo, división de signos iguales es positiva y de signos contrarios es negativa. Apliquemos la regla a la división de estos dos enteros. El ejercicio que se pide a continuación es el siguiente. Deberás pausar el video para resolverlo y después continuarlo para ver la respuesta como se ha venido haciendo. En el cuadro número 11 se presenta otro ejercicio, lo mismo, hay que resolverlo, pausar el video y después ver la respuesta. En el cuadro número 12 se presenta este ejercicio, se debe aplicar la regla de los signos. Vemos la respuesta del ejercicio anterior que has tenido que resolver y con esto llegamos al final del video. Hasta pronto.